Listo, ya puedes compartir. Gracias, doctor. Mi doctor Eddie, tienes el micrófono abierto. Gracias, doctora Diana. ¿Listo? ¿Pueden iniciar? Buenas noches, doctor y compañeros. Con nuestro grupo vamos a exponer el contrato de leasing habitacional. Nos encontramos integrados por Brenda Camila Granados, Andy Daniela Rodríguez, Julián Mabel Muñoz, Caterín Bautista, Héctor Mario Enciso, Deime Román Duarte, Juan Miguel Aarón Vargas. ¿Qué es el leasing habitacional? El leasing habitacional es una alternativa al crédito hipotecario para adquirir vivienda nueva usada. Consiste en realizar un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa en un periodo estipulado. Es como si después de 20 años de vivir en arriendo y por todos los meses que has pagado la casa pasara a ser de tu propiedad. ¿Cuáles partes intervienen? La entidad financiera es cualquier entidad o agrupación de elección propia que tiene como objeto y finalidad ofrecer servicios de carácter financiero y que van desde la simple intermediación y asesoramiento al mercado de los seguros o créditos bancarios. El locatario es quien toma un bien, en este caso el inmueble, en arrendamiento o alquiler. Las características del leasing habitacional. Se puede adquirir vivienda nueva usada, se puede financiar hasta el 80, en algunos bancos hasta el 90 al valor del inmueble. Amortización en pesos y VR. Opción de compra sobre el valor financiado del 0% y 10% para financiación en VR y del 0%, 10%, 20% y 30% para financiación en pesos, lo que te permitirá disminuir los cánones o cuotas mensuales y pagar este porcentaje de saldo inicial al finalizar el plazo de amortización. No se aumenta la base patrimonial para la declaración de renta, el inmueble queda a nombre del banco, pero tú eres el dueño de los aportes a capital que hayas cancelado hasta el momento. Puedes acceder a los programas que ofrece el gobierno para comprar el inmueble. En la compra de vivienda nueva, no vis que hasta 500 salarios mínimos, es decir, 438 millones de pesos. Seguridad en la adquisición de bienes usados por análisis jurídico de los mismos. Acompañamiento y soporte operativo durante la vigencia del contrato. Puedes ceder el contrato de leasing a terceros. Si lo solicitas por internet, se recibe el preaprobado en minutos en los bancos. Con tu leasing habitacional puedes obtener la aprobación en 48 horas. Solicita tu crédito por internet desde cualquier dispositivo móvil y recibirás la actualización del proceso. Requisitos del leasing habitacional. El leasing habitacional aplica para viviendas con un valor de por lo menos 135 salarios mínimos, lo que corresponde a 111.795.660 pesos moneda corriente.
Si quedas en mora con las cuotas, se le da el mismo manejo que un crédito hipotecario como de acuerdos de pagos o conciliaciones. Diligenciamiento de la solicitud de servicios bancarios, solicitud de servicios financieros, pólizas de seguros de vida a deudores, póliza de seguros todo riesgo de crédito de vivienda, prestación del activo y del proveedor, entrega la documentación solicitada. Se puede validar dependiendo del bien. Firma el contrato que debe contener. A continuación, sigue mi compañero Héctor Mario Enciso. Gracias, doctora Olga. Bueno, continuamos. ¿Cómo funciona el leasing habitacional? El leasing habitacional funciona de la siguiente manera. En este proceso habrá una entidad que funcionará como inmobiliaria del leasing. Cuando ya hayas escogido la vivienda que deseas, debe pactar con esta entidad el precio, el plazo de entrega, es decir, cuánto tiempo podrá ejercer la opción de compra. En este plazo puede ser de 5, 10 o hasta 20 años. Esta entidad, y después de aprobar la operación, establece las condiciones sobre la cuota inicial, el plazo, los pagos mensuales, los gastos eventuales y quién hará cargo de ellos. Después de acordar los términos con las dos partes, el vendedor de la vivienda y tú como vendedor de la vivienda al comprador, vendedor-comprador, tu promesa de compraventa será firmada con la entidad, pues esta entidad pues es ahora dueña del inmueble. Mientras tanto, tú vivirás en la vivienda y harás un pago mensual a la entidad como si fuera un arriendo, hasta que completes el valor total y puedas ser legalmente de tu propiedad. ¿Qué diferencias existen entre un leasing habitacional y un crédito hipotecario? El leasing habitacional es un contrato financiero. La propiedad del inmueble la tiene una entidad financiera hasta que el usuario ejerza la opción de compra. Durante el periodo que dure el contrato puede decir si quieres continuar, ceder el derecho a un tercero o dar por terminado el contrato sin adquirir la vivienda. Y la diferencia con el crédito hipotecario, que es un préstamo, el propietario del inmueble siempre será el cliente, es una obligación financiera que se adquiere y a la que no se puede renunciar. Si dejas de pagar las cuotas, se recuerda que es un respaldo del préstamo lo mismo, de la misma propiedad, por lo que podía quitársela para pagar la deuda. El leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar, además de propender como tomador locatario, adquiere la vivienda, la finalidad es que este habite el inmueble objeto del leasing. Sin embargo, el locatario puede ceder el contrato de leasing habitacional mediante autorización expresa y escrita de la entidad correspondiente, quien deberá haber estudiado al futuro locatario para determinar si cuenta con las capacidades para adquirir con las obligaciones del contrato. Debido a que la destinación del inmueble es de vivienda familiar, tiene una protección especial, como lo consagra de límites de costo financiero, los cuales los mismos principios aplicables a los créditos individuales de vivienda, que es la ley 546 del 99. Además del ejercicio de la opción de adquisición, no podrá ser superior a 30% del valor comercial del bien en pesos o en unidades de valor real (VR) al momento de la celebración del contrato de leasing habitacional. Este límite no es válido cuando se trate de operaciones de leasing habitacional cuya finalidad sea lograr acuerdos de cartera o de normalización de créditos de vivienda. El cliente tomador es quien le corresponde definir el inmueble objeto del leasing y escoger el constructor que goce de plena autonomía. Por esta razón, el usuario tomador locatario, quien asume las cargas y obligaciones que normalmente correspondería al propietario o arrendador en el arrendamiento común ordinario. El tomador locatario además recibe la titularidad de las acciones para reclamar de forma directa al fabricante o constructor en virtud del desplazamiento de las mismas efectúa la dadora leasing desde el momento de la celebración del contrato. A diferencia del contrato de arrendamiento, la función de la compañía de leasing es eminentemente financiero. En el caso de que el locatario decida no ejercer su derecho a la opción de compra, la sociedad de leasing deberá iniciar la devolución del canon inicial
y los saldos amortizados al precio de la opción de adquisición del inmueble. Es también factible usar la fiducia mercantil para que los bienes objetos de leasing permanezcan en dicho patrimonio hasta tanto los tomadores amorticen el valor al momento del cual podrán pasar sus patrimonios particulares. Esta es una mejor garantía para usuarios para los bienes no permanecen en la entidad financiera. Y le doy paso a mi compañero Aarón para que continúe cuando adquiere la escritura el usuario. Compañero Aarón. Buenas noches, compañeros. En este caso vamos a ser muy puntuales y en la escritura del inmueble, ¿sí?, se adquiere solamente en dos momentos muy específicos. Uno de ellos es cuando ha terminado el contrato, porque pues parte de la forma en que funciona el leasing, ¿sí?, es que finalizado se realiza la escritura. Ese es el común en todos los contratos de leasing. Pero como los contratos que estamos viendo en esta materia son atípicos, pueden haber cláusulas especiales, ¿sí?, en las cuales se pueda pactar entre las partes si de alguna forma o de algún modo puede hacerse de una manera anticipada. Normalmente estas cláusulas no son tan comunes, pero las pusimos porque puede ser objeto de algún contrato de leasing que nos llegue en nuestra vida profesional. ¿Podemos pasar a la siguiente, compañero? Bueno, mirando una de las tablas de Asobancaria que tomé para nuestra exposición, vemos queremos primero que tenemos que decirles qué tanto se está utilizando el leasing habitacional en Colombia. Entonces, como podemos ver, hay una tendencia, ¿sí?, al crecimiento del leasing. Si bien, como lo decía nuestro compañero, tiene unas características específicas en cuanto a los valores de la VR y en cuanto a los servicios para empezar, este es un servicio, este es un contrato que ha empezado a tener un mayor auge en nuestro país. Pasamos a la siguiente, compañero. Bueno, las desventajas y ventajas del leasing habitacional. ¿Esa le corresponde a nuestro otro compañero? No, esa es de las mías. Bueno, entonces, una de las ventajas... Bueno, qué pena, Juan. Sí, este es de mis temas. Esta es la siguiente. Bueno, no importa, dale. Entonces, Procedo. compañero. Gracias. Buenas noches, entonces voy a hablar de las desventajas y ventajas del leasing habitacional frente al crédito hipotecario. Entonces, como decía nuestro compañero Mario, entonces el crédito hipotecario pues es un crédito que está respaldado por una garantía hipotecaria. Es decir, pues que el deudor, en caso de no pagar las cuotas, entonces el acreedor podría llegar a quedarse con el activo hipotecado. Entonces, las ventajas, no requiere que pague... Perdón, ahí no hay ningún bien hipotecado. Eso no es una hipoteca, ojo. No, doctor, era aclarando en cuanto al crédito hipotecario. O sea, ¿qué era? Pero sí, señor, tiene toda la razón. En cuanto a las ventajas frente al crédito hipotecario, entonces dice que no requiere que se pague la cuota inicial, pues a menos de que se tenga un dinero y se quiera abonar al contrato y, digamos, eso tiene que pactarse antes con la entidad. Ofrece tasas de interés más bajas, ya que este tipo de contratos financieros están libres de impuestos de renta para las entidades, lo que significa pues menos gastos para ellas. No se tiene que incluir
la vivienda en la declaración de renta. Esto pues hasta que se haya hecho el traspaso oficial de la propiedad, lo que significa pues que se reducirán costos para este concepto. Durante el periodo del contrato, que dure el contrato, se puede cambiar de decisión, ceder el derecho a un tercero o darlo por terminado sin adquirir la vivienda. Las desventajas. La vivienda es de propiedad de la entidad financiera durante todo el contrato. Y esto hasta que pues, se tome la opción de compra. Esto restringe, digamos, el grado de libertad frente al inmueble, puesto que no se pueden hacer modificaciones, aunque éstas sean para mejorarlo. Ni tampoco se podrá subarrendar para autofinanciar, digamos, la inversión. Uno asume el pago, el locatario asume el pago del impuesto predial, aunque la vivienda no esté a su nombre. Y además, los gastos de escrituración y registro al inicio y al final del contrato. Este no funciona como un arriendo convencional, por lo que los gastos de arreglo y mantenimiento, más no de mejoras, van por cuenta del locatario. Así pues el inmueble está a nombre de la entidad financiera. Cobros adicionales que se tendrán que asumir para el leasing, entonces son como el avalúo del inmueble, que esta es como la estimación del valor comercial del inmueble. Con este cálculo se estipularán pagos mensuales o los pagos mensuales que se harán y cuánto costará al final la vivienda. Tendrán que pagar seguro contra incendio y terremotos, gastos de mantenimiento de la vivienda, incluyendo administración y servicios públicos. Aunque la vivienda pues, no esté a nombre del locatario, sí se asume el pago del impuesto predial. Los gastos de escrituración al inicio del contrato, correspondientes al 0,54 sobre el valor de la vivienda. Un ejemplo, en el caso de una vivienda, digamos, de 200 millones de pesos, ese valor será alrededor de un poco más de 1 millón de pesos. Los gastos de registro al inicio del contrato corresponden a la inscripción de la escritura en la Oficina de Instrumentos Públicos, correspondientes al 1,67 sobre el valor de la venta. Continuando con el ejemplo de la vivienda de 200 millones, entonces se tendría que pagar más o menos una suma de 3.300.000 algo por el registro de la escritura. Y al finalizar, si decide comprar la vivienda, también tendrá que asumir los gastos de escrituración y registro por la transferencia de la propiedad de la entidad financiera. Gracias. Siguen mis compañeros, porfa. Entonces, vamos a hablar. ¿Qué pasa si decidimos hacer la compra dentro del leasing habitacional? Entonces, No se le escucha. ¿me Se escucha logran muy oír lejos. ahora? Ahora sí. Sí. Ahí sí me oyen, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si quiero ceder o dar por terminado antes de tiempo el contrato de leasing habitacional? Bueno, lo primero que hay que tener, pues, permítame, para hacer el contrato, digamos, a un tercero, primero deben tener, digamos, presente. No se te escucha, Brenda. ¿Me oyen ahora? Ahora sí Aló, te escucho. perdón, ¿me oyen ahora sí mejor? Ahora sí, entonces les decía, pues ahora me oyen mejor, ¿sí? Entonces, para hacer el contrato de leasing, lo primero que tiene que ver pues, es que tiene que mirar el contrato para ver si el contrato permite cederlo, ya que se puede pactar algo en lo contrario dentro del mismo, ¿sí? Segundo, pues hay que conseguir a quién se le va a ceder este contrato, porque el banco va a verificar si esa persona tiene la capacidad económica para poder asumir ese contrato, para poder cumplir con las cuotas que se necesitan, ¿sí? Pues digamos, puede hacer un contrato de cesión de posición contractual, para ese no se necesita abogado.
y directamente tiene que seguir los pasos que dé el banco para que ellos den la autorización. A ellos, al cesionario se le va a hacer, digamos, un estudio crediticio, y ahí es donde van a, digamos, a decir si se fijan o si no se firma un acta de entrega para que el cesionario pues lo tome y disfrute. Tiene que tener presente que el locatario no necesariamente tiene que cedérselo a otra persona natural, también puede ser el contrato a otra entidad financiera, lo que le va a permitir que le compren, digamos, la cartera. O hay que mirar que, digamos, también se especifican mucho las condiciones dentro del mismo. Si seguimos en la siguiente si ahí seguimos, permítame. Cuando, digamos, la entidad verifica que el locatario no cuenta con esta cantidad económica para poder hacer la cesión, no lo ven como una persona admitida porque no cuenta con los recursos económicos, pues hacen simplemente el desistimiento y usted sigue directamente con el mismo contrato hasta que usted o cancele o continúe. Hay muchas ocasiones en las que, digamos, llegan el banco lo que busca, o bueno, en este caso la entidad lo que busca es que usted tenga la posibilidad de que le bajen un poco, si eso quedó también pactado dentro del contrato, le bajen un poco como las cuotas, el pago, mejor dicho, un poco como menor el valor para que sea más accesible y que se continúe con el mismo proceso. Entonces, también hay que mirar que es que hay muchas personas que se aprovechan de esta situación para personas que son estafadoras y lo que hacen es, digamos, por eso es que el banco le hace como estas investigaciones de que si cumplen con la solvencia económica, porque hay personas que se aprovechan de esto, ¿sí? Y también es complicado porque en otras ocasiones le cierran. Eso es una desventaja porque también le cierran las posibilidades de la cantidad de personas que puedan, o bueno, digamos que tiene que ser específica las condiciones. Vamos a continuar la siguiente diapositiva. Perdón, permítame. Entonces, ¿qué pasa si yo decido no ejercer la opción de compra? Pues bueno, si yo decido no, decido no ejercer la opción de compra, tengo que pagar el saldo a capital, que me da más los intereses generados, pero eso sí, digamos, también está dentro de lo mismo que se pactó dentro del contrato. Entonces, también hay otras ocasiones en las que el contrato se estipula que, digamos, la persona no pudo hacer cumplimiento, no quiso hacer la compra y hace un desistimiento. Pues obviamente el haber prestado este proceso se cobra un porcentaje que tiene que costear es la persona que está desistiendo, ¿sí? Pues obviamente en el caso de que sea una entidad bancaria, no, él sacó ese inmueble, se va a cobrar un porcentaje, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es como cuando usted tiene digamos, usted fue el que desistió, pero pues está generando como un retraso y gastos innecesarios dentro del mismo. También, digamos, en el caso de que no decida hacer la compra, pues simplemente pueden hacerlo dependiendo si no haya hecho una cláusula dentro del mismo contrato donde se especifique que, digamos, la persona dijo, yo desisto, si alguna de las partes desiste, pues fuera de los intereses se va a quedar con se va a pedir que haga otro pago adicional. Es que todo va dentro de lo que quede especificado dentro del mismo. Entonces, de esto es el proceso. Ya vamos a iniciar con el proceso de cómo se maneja el tema de la cuota inicial de la vivienda. Esto es por parte de mi compañera. Catherine Bautista. Catherine Bautista. Sí, parte de mi compañera. Gracias. Muchas gracias, doctora Brenda. ¿Cómo se maneja la cuota inicial de la vivienda? El valor de la cuota inicial del leasing habitacional está definido por el valor de la vivienda y por el porcentaje de financiación que se solicite por el cliente. Como decían mis compañeros anteriormente, se financian por el 80 o por el 90% del valor del inmueble a través del leasing habitacional. Por lo cual, la cuota inicial puede ser del 20 o del 10%.
También algunos bancos deciden decir o definir que no es necesario disponer de dinero de forma inmediata para adquirir tu casa o apartamento. A través del leasing habitacional reciben el inmueble en arrendamiento financiero con opción de compra al final del plazo acordado. También existe uno que es el porcentaje de opción de compra en un leasing habitacional. Es un porcentaje del crédito inicial que se paga al final del plan de pagos, y como último pago, el citado porcentaje es escogido por el cliente antes del reembolso del crédito. Existen dos posibilidades de opción de compra. Uno, que no se haya dejado valor para pagar al final como opción de compra, caso en el cual la opción de compra sería del 0%. Y dos, que se haya dejado un porcentaje del crédito para pagar al final como opción de compra del 10, del 20 o hasta el 30%. Listo. Muchas gracias. Ya continúa mi compañera Daniela. Compañeros, buenas noches. Entonces, cuando se trata de un arrendamiento, ¿quién paga el impuesto predial? El modelo del leasing establece quien debe pagar este impuesto está a cargo del cliente. Asimismo, se asumen otros cobros, siguiente diapositiva, qué pena. Se asumen otros cobros adicionales, como los habían mencionado anteriormente, como es el avalúo del inmueble, el seguro contra incendio, terremotos, gastos de mantenimiento de la vivienda, que estos incluyen la administración y los servicios públicos. Aunque la vivienda no esté a nombre del cliente, como ya lo expliqué, se asume también el impuesto predial. Otros gastos que son al inicio de escrituración y de registro. Al final, y si al finalizar se desea se decide comprar la vivienda, entonces se asumen otros gastos adicionales que son los gastos para finalizar la escritura y lo del registro. Listo. La siguiente. Buenas noches, compañeros, y buenas noches, doctor. Bueno, aquí en esta diapositiva, si funciona como un arrendamiento, quien paga los arreglos que requiere la vivienda durante el tiempo en el que se está pagando. De acuerdo a la circular que nos emite Asobancaria frente al leasing habitacional, nos indica, como ya lo mencionaron algunos de mis compañeros muy por encima, es el locatario quien es el responsable de reparar el bien, pero no solamente reparar el bien, sino que debe garantizar que todas las reparaciones o adiciones que requiera el inmueble en el momento de estar siendo ocupado sean prescritas con los acordes del fabricante o proveedor con el fin de que se mantenga estable y acorde a las reglas de pronto de la propiedad horizontal el inmueble. Es decir que pues en este caso todos los gastos por deterioro, pérdida o destrucción del bien son transferidos del propietario al locatario. La siguiente, por favor. Aquí es como una pequeña explicación sobre pues cuáles son unas ventajas frente al crédito hipotecario y al leasing habitacional, pues muy generales porque ya mis compañeros las explicaron como más a fondo. Entonces el crédito, lo hago alusión a esto pues para darles paso a la siguiente diapositiva. Entonces, el crédito hipotecario, igual que el leasing habitacional, se puede adquirir en VR o en pesos, como ya lo mencionaron, y pueden oscilar en plazos de financiación de entre 15 y 20 años. El pago periódico del leasing habitacional, pues es el canon y puede incluir o no amortización del crédito como tal. Y vamos a ver más adelante, pues en la siguiente diapositiva, que el leasing habitacional suele ser mucho más económico y mucho más de fácil acceso en cuanto a precios para pues las personas que deseen adquirir vivienda bajo esta modalidad.
Ahora sí, la siguiente, porfa. Entonces, aquí tenemos un simulador de precios de un banco común y corriente de ingresos promedio entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, esta es la modalidad de crédito hipotecario. Si vamos a adquirir una vivienda de 300 millones de pesos en un plazo de 15 años, entonces vamos a abonar en una cuota, discúlpeme los ingresos, en un ingreso entre 2 y 3 salarios mínimos. Entonces vamos a tener una cuota mensual, pues digamos que altísima, de 4.216.000 pesos mensuales, en los que solamente 1.666.000 pesos se nos van a ir a capital y 2.550.000 pesos se nos van a ir a capital. En el plazo de 15 años que elegimos, vamos a terminar pagando por la vivienda con modalidad de crédito hipotecario 428.571.000 pesos, adicional a los gastos que requiere pues escriturar como tal el inmueble. Y ya luego, la siguiente, Lucía, por favor. Y ya luego encontramos la diferencia con el leasing habitacional. Entonces, si queremos adquirir una vivienda en modalidad de leasing habitacional, la misma vivienda de 300 millones de pesos en el mismo plazo de 15 años con los mismos ingresos de 1 a 2 salarios mínimos, vamos a tener cuotas mensuales de 3.946.000 pesos, ¿sí? Digamos que es una diferencia casi de 1 millón de pesos con el crédito hipotecario. Vamos a abonar a capital 1.666.000 pesos y vamos a abonar a intereses 2.280.000 pesos y vamos a pagar 375 millones de pesos finalmente por la vivienda. Es decir que estamos viendo una diferencia de casi 60, 70 millones de pesos en cuanto al pago en el mismo plazo con una vivienda del mismo valor, pero con modalidad de crédito hipotecario y leasing habitacional. Entonces, por ende es mucho mejor pues el leasing habitacional, siempre y cuando pues cumplamos con las características o los requisitos que requiere esta modalidad para adquirir la vivienda. Una pregunta en esa comparación que muestras. A ver, ¿cuánto Señor. están estableciendo de cuota inicial en ambas modalidades que estás? Bueno, en el simulador, doctor, entonces me daba como nos daba como la opción de solamente aplicar el 30% de cuota inicial. El 30% de cuota O inicial. sea, que en Entonces, el leasing dándote la misma inicial. sí, señor, los dos. Los dos y con los mismos ingresos y con el mismo tiempo. 15 años de 1 a 2 ingresos salarios, 1 a 2 salarios mínimos y el mismo valor de la vivienda. Y otra pregunta, haciendo aquí de abogado del diablo. ¿Y si el locatario incumple, el banco no devuelve nada de lo que se haya pagado y se hubiese abonado aparentemente al capital? No dice nada el banco, ¿cierto? Los bancos nunca dicen nada de eso, por una sencilla razón, porque si el locatario incumple, hay una restitución y no hay lugar. Una restitución de inmueble arrendado y no se devuelve nada. Y esa plática se perdió. Sí, digamos que uno de los requisitos del leasing habitacional es siempre mantenerse al día con las cuotas. No existe como la posibilidad de retrasarse 1 o 2 cuotas porque siempre pues va a existir el riesgo de que haya que restituir el inmueble. Sí, por eso, esa parte no la mencionan. No, y aparte, digamos, en el leasing habitacional, siempre cuando uno termina de cancelar el crédito como tal, el banco pues no es que uno termine de cancelar y inmediatamente el inmueble vaya a pasar a nombre de la persona, sino que adicional al crédito que ya cancelamos, hay una modalidad de compra
en donde uno debe cancelar unos valores adicionales para que finalmente el banco pues deje el inmueble a nombre Sí, de la esa persona. parte es lo de menos, esa parte es lo de menos, porque pues si es una opción de compra al final, pues habría que pagar una cuota de final. Sí, Pero la cuestión es que nunca le mencionan esa parte y le hacen la comparación donde el leasing, según esos simuladores, terminaría siendo un poquito más económico que el crédito tradicional en pesos. Pero si lo comparan de pronto con un crédito en VR, de pronto la diferencia no va a ser mucha. Quizás va a ser un precio muy similar el de la cuota. Pero lo más importante es que las entidades no le dicen a la persona eso de que si la persona se cuelga y el banco le inicia un proceso de restitución, pierde la plata que haya dado. Eso es lo que me parece más terrible de esa figura. Pero sí. bueno, por Sin ahí embargo, muchas personas ahora actualmente están optando por el leasing habitacional, ya que el leasing habitacional muchas veces no requiere de cuota inicial. ¿en qué banco? Porque lo que yo he visto que ofrecen Da Vivienda, Bancolombia, BBVA, etcétera, piden un 20% del valor del predio si Sí, es no, usado. sino que digamos que lo que logré investigar es que muchas, digamos, constructoras, ya cuando tienen un avance del 80% en su construcción, digamos que asesoran, digamos que entre comillas, al comprador al leasing habitacional, porque ya cuando tienen un avance del 80% de construcción, les permite financiar sin cuota inicial. Por eso, pero ¿cuál banco? Porque yo no conozco ningún banco comercial en Colombia que preste sobre leasing con cero inicial. Esa es la Bueno, crítica principal que yo le hago. Por eso te pregunto cuál, porque yo sé bueno, yo estuve que Da mirando. Vivienda lo ofrece, Bancolombia lo ofrece, BBVA lo ofrece, pero ninguno de los anteriores dice que es sin inicial, ninguno. No, digamos que por eso digo que entre comillas, porque es más como en la teoría que en la práctica. Entonces, el leasing habitacional sí permite que, pues en la teoría, que se pueda adquirir con el 100% de financiamiento. Pero Cuando la vivienda lleva un 80% de construcción en adelante. serán otros países, aquí no, no creo. Bueno, Bueno, por eso ahí es lo que dice la circular de Asobancaria. por ahí Rodrigo estaba levantando la mano. Tenías una Gracias, pregunta. doctor. Sí, señor. Pues ya me solucionaron una. Lo que pasa es que nosotros, la organización donde estoy, estamos precisamente, hoy nos acaban de entregar un simulador financiero porque vamos a adquirir una vivienda que vale 1.300 millones de pesos y el crédito, perdón, el leasing nos lo hacen sobre 900 millones de una casa de 1.300 millones en Teusaquillo. Entonces yo quería hacer unas preguntas ya que estamos en ese tema. Me disculpan los compañeros, no es por corcharlos ni nada, pero es un tema súper interesante. Al comienzo de la exposición se habló sobre la opción de adquisición que rondaba entre el 1 y el 20%. Esa opción de adquisición, ¿en qué infiere sobre el costo financiero o sobre el canon, mejor, sobre el canon habitacional o sobre el canon del leasing? Lo de la opción de Bueno, adquisición. yo te respondo, eso Listo, depende de gracias. las que tenga la entidad financiera. Es probable que la entidad financiera verifique darle una cuota de arrendamiento, un canon de arrendamiento que no sea tan elevado, tan costoso durante el contrato para que de pronto al final la opción sea un poquito más alta, ¿sí? Para las personas. O puede ocurrir lo contrario, que la cuota sea bastante alta para que al final la opción de compra pues sea un valor muy mínimo. Eso dependería de las particularidades de cada negocio, ¿sí? De cada negocio. A diferencia del crédito hipotecario, como que digamos donde hay una política del banco y el banco dice estas son las condiciones, lo toma o lo deja. Acá en el leasing, la mayoría de los bancos pueden tratar de negociar esa parte, ¿sí? Y en teoría se supone que algunos podrían ofrecer sin inicial, pero como dije, aquí en Colombia no conozco ningún banco donde aplique de esa forma el leasing, porque si aplicara de esa forma el leasing, pues sería un contrato de arrendamiento normal, solo Y con aquí nos una pidieron, opción de comprarlo al final.
Aquí nos piden el 30% de cuota inicial, precisamente. Y se lo están poniendo alto, porque sí, normalmente piden el 20%. Exacto, y pues por lo que se está haciendo es cuota fija en pesos durante todas las cuotas. Quedan cuotas de 13 millones, costo financiero de 9 al comienzo, capital, pues el otro porcentaje, pero a mitad de la cuota a 10 años, o sea, la cuota 60 ya cambia, ya va más abono al capital que el costo financiero. Bueno, mi otra pregunta, qué pena, ¿no? Mi otra pregunta... Igual eso hace parte de este tema, tranquilo. Sí, señor. Mi otra pregunta es ahí lo de la opción de ceder la opción de compra. Dice que es al final del contrato puedo ceder el derecho. O sea, si es al final del contrato, ¿para qué cedo el derecho que otro lo compre si ya es finalizando el contrato? Se supone que finalizando el contrato es porque ya lo tengo pago. Exactamente, esa es la lógica jurídica. ¿Qué se busca con eso? Que digamos que aquí ahí hay como una trampa comparándolo con el crédito hipotecario, porque en el crédito hipotecario la entidad financiera le acepta que hay una subrogación del crédito, o sea, que se haga la cesión y otra persona, si cumple con los requisitos y el banco la aprueba, continúa con el crédito y hacen la operación de venta del inmueble. Pero acá no. ¿Por qué? Porque aquí esto es un arrendamiento. Entonces, si el locatario va a ceder el contrato, tendría que necesariamente contar con el visto bueno de la entidad financiera. Conozco casos en los cuales a veces lo hacen, pero digamos que depende como de la entidad, como arrendador que acepte esa cesión del contrato como tal. Pero muchas veces, en principio, pues tratan de ponerlo como que no sea fácil hacer la cesión, porque terminaría en algún momento quizás haciéndole competencia al locatario a la entidad financiera. ¿Por qué? Porque entonces el locatario viene y adquiere a un precio, una cuota, en el contrato se trata en una cuota fija, y 5 años después, pues ya el inmueble vale mucho más plata, sí, ya vale mucho más dinero. Entonces, si se va a hacer la cesión, va el locatario cedente, quien está saliendo del contrato, estaría obteniendo ahí una utilidad o una ganancia que no va a estar de acuerdo la entidad, el arrendador, con esa situación. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil o la única opción que tendría el locatario para poder recuperar algo de dinero, si ve que no va a poder cumplir con el contrato, sería buscar la cesión del mismo para recuperar a través del cesionario parte de lo que ya haya dado. Porque la entidad, si le hace la restitución, no le va a volver ni un centavo. Entonces, digamos como que lo hacen con ese cálculo de evitarle, abrirle la posibilidad a la ventanita para que el locatario vaya, ceda el contrato, y entonces como ya terminaría costando mucho más según el avalúo ese inmueble, termine siendo una forma para recibir algún ingreso de lo que hubiese pagado ese locatario cedente. No sé si me lograste entender Perfecto. la respuesta, ¿sí? Sí, señor. Y mi última pregunta, Doc. Ahí al final se estaba hablando, si en una de las preguntas que se hacía ahí, si se decide no ejercer la opción de compra. O sea, dice, si decide durante el periodo del contrato, o sea, el periodo, si es a 10 años, son 120 cánones de arrendamiento, y yo al canon 60 digo, doy por terminado y no adquiero vivienda. Dice, pues manifestaron, tendrás que pagar el saldo a capital que te queda más los intereses. ¿A qué se refiere eso que tengo que pagar el saldo a capital y lo que me quede? O sea, tengo que pagar los otros 60 meses que hicieron falta, ¿no? Porque entonces ya compraría la vivienda, ¿no? O sea, Pero claro, mi pregunta es lo esa. toman desde ese punto de vista porque sería un incumplimiento contractual. O Y sea entonces que harían compro o no, exigible las compro o otras compro. cuotas. O sea, compro o compro. Es que al final lo que le Comprar interesa a la obligadamente. entidad es que la persona, el locatario, le cumpla con el tiempo. No tanto si ejerce o no ejerce la opción de compra, sino que le cumpla el tiempo del contrato. Y dentro de todos los créditos y todas las operaciones que hacen las entidades financieras,
siempre tratan de poner esas trabas, porque al final a ellos lo que les interesa es que la persona cumpla en el tiempo para ellos generar esos intereses. Los bancos viven de los intereses, más no tanto aquí de la venta del bien como tal, del inmueble. Acuérdate que el negocio del banco, de la entidad financiera, no es vender propiedades. Ese no es el objeto de Es ellos. quedarse con las propiedades. No, mentira. Tampoco, sino No, ganar no, sí, sí. una utilidad por ese financiamiento, ganar esos intereses, que es el O sea, ejercicio que profe, mostraron en el simulador, que si era de 300 millones el crédito, terminaban pagando 400 y pico. Si uno lo mira así, desde esa lógica, pues claro, cualquiera se desinfla porque en el crédito, cualquiera que sea un crédito, pues uno va a terminar pagando mucho más de lo que le prestaron. Es apenas normal, es una lógica financiera. Pero cuando la persona está pensando en adquirir bajo una modalidad de crédito, no puede nunca verlo desde esa óptica, porque si lo ve desde esa óptica, nunca termina comprando. Porque va a decir, te voy a trabajar solo para pagarle a la entidad. En el fondo termina haciéndolo, pero si no es así, nunca quiere los bienes. Igualito con los vehículos. Si con el vehículo te van a prestar 30 millones y después te pones todo a multiplicar, son 60 cuotas por 1 millón de pesos cada cuota, al final voy a pagar 60 por los 30 que me prestaron. Entonces, si te pones a pensar de esa forma, pues nunca terminas haciendo el crédito y nunca terminas comprando el vehículo financiado. Sí. Igualito pasa con la casa. En esta casa, el simulador es, el crédito son 900 millones y en 10 años se termina pagando 1.600 millones. Pero uno tiene que hacer cuenta también de cuánto sube de aquí a allá toda la calidad de vida, de todo la El parte avalúo. monetaria y el avalúo. Y realmente en Teusaquillo, una casa de 1.300 millones de pesos que queda al frente de RCN a una cuadra de Transmilenio no es onerosa, no es cara. Sí, está barata. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Muy gentil. Qué pena haber preguntado tanto. Tranquilo, Eddie y Elvia. Sí, era la última pregunta que hizo el doctor Rodrigo y me quedó clara, doctor. Sí. La verdad es que si uno lleva, por ejemplo, 10 años y ya no quiere la opción de compra, entonces lo obligan exactamente a que pague las cuotas que hacen falta los otros 10 años. Entonces sí creo que para mí eso es durísimo y los intereses me da la sensación de que es como una estafa o algo así, si uno le pone a mirar esa normatividad del leasing. No, pues tú sabes que el contrato es ley para las partes. Si las partes lo aceptan así, pues obviamente uno lo mira desde el punto de vista del valor del crédito, pues uno lo ve alto. Pero si, como dije ahorita, si uno mira cuando vas a comprar un vehículo que te financien parte del precio y te pones a multiplicar el valor de la cuota por el número de cuotas, vas a pagar el promedio el doble de lo que te prestan. Entonces tú te desilusionas y no terminas comprando nada. Así sucede con los inmuebles. Y quizás si ustedes han analizado, mi crítica no es esa, hacia esa figura. Mi crítica hacia la figura es que las entidades no le explican, no socializan bien con las personas cuando van a optar por este contrato, en decirles que si quedan mal, que si incumplen el contrato, la entidad no les devuelve ni un centavo, porque se aplica la restitución de inmueble arrendado. Esa es mi crítica a esta figura. La falta de socialización de eso, porque si los asesores comerciales fueran honestos con las personas cuando le ofrecen esta figura, estoy seguro que serían muy poquitas las personas que aceptaran esta figura. Digo por lo menos la gente de clase media, no aceptar esta figura. ¿Por qué? Porque el de clase media está sobreviviendo, entonces no tiene aseguradas las cosas y pues va a pensar, no, yo prefiero mejor un crédito hipotecario tradicional porque si en algún momento me llego a quedar desempleado, pues el banco se va a tomar un tiempo mientras me va a rematar el inmueble y yo puedo tratar de mirar si lo vendo y logro pagarle al banco y recupero algo del dinero que pagué o alguna cosa, ¿sí? Pero acá no, porque acá esto es un arriendo. Esa es la crítica que yo le hago a esa figura. Dime, Elvia. ¿Ibas a sí, preguntar? profe, pues escuchando a los compañeros y a las personas que expusieron esta forma de contrato, por decirlo así,
no sé, dentro, digamos, ellas decían, nuestras compañeritas decían que existía como una forma de compra de cartera, ¿no? Como forma de cesión del contrato, pero digamos, escuchando lo que exponía también Rodrigo y su merced lo que le respondió, la única forma de esa compra de cartera no es como un salvavidas para cuando uno se atrasa, porque si uno se atrasa, pues ya no hay nada que hacer, sino sería más bien por desistimiento del contrato, de pronto uno cedérselo a otra entidad financiera o cooperativa o lo que sea, porque realmente a veces uno utiliza la compra de cartera cuando uno ya se ve como colgado en cuotas o cuando uno está debiendo alguna cuota o algo así, pero si en leasing no se permite, digamos, deber cuotas como tal, digamos, el fin de compra de cartera se perdería dentro de este contrato. Entonces, ahí me queda entre la duda y la reflexión, por decirlo así, dentro de esta figura de financiación de alternativa de compra de vivienda. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, los de factoring, yo sé que no les va a alcanzar el tiempo, pero tratemos de avanzar algo de los de factoring, ¿ok? Los de factoring van a compartir pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas noches. Germán Amarillo. Ya está habilitado para que compartan. Doctor, qué pena. Nuestro grupo de leasing, entonces enviamos el contrato al correo, ¿sí? Porque ya no hay Sí, por tiempo favor. de visualizar. Ok, muchas gracias. Listo, doctor. Buenas noches. Comencemos. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros, los integrantes del grupo, José Ignacio Saavedra Mateus, Erika Natalia Castiblanco Chavarro, Rafael Villamizar Peña, Claudia Tatiana Dueñas Castro, Gina Paola Chaparro, Diego Alexander Torres Torres, Jorge Mario Teortúa. A nosotros nos tocó el contrato de factoring. El concepto, según Annie Claire Furno, convenio de efectos permanentes establecido entre el contratante y el factor, según el cual el contratante se compromete a transferir al factor todas o parte de las facturas que posee de terceros deudores. Según también Samuel Linares Breton, contrato por el cual una entidad financiera, en este banco comercial o compañía financiera, se obliga frente a una empresa a adquirirle todos los créditos que se originen normalmente durante un periodo de tiempo convenido. En Colombia, el contrato de factoring es entendido como aquel acuerdo por el cual una empresa comercial denominada cliente contrata con una entidad financiera denominada compañía de facturación para que ésta le preste un conjunto de servicios en los que se incluyen principalmente la financiación de sus créditos con sus clientes, asumiendo el riesgo de cobro a cambio de una contraprestación. Los actores que intervienen en el contrato, el cliente o emisor es la empresa que realiza la factura, el pagador es el ente que paga el título en las condiciones descritas en la factura. El factor es la empresa que se dedica a comprar en descuento estos títulos. Modalidades del contrato de factoring en Colombia. Con notificación.
En esta, el cliente comprador tiene conocimiento de las facturas que fueron transferidas a un factor y que por tanto cambiará el beneficiario. Sin notificación, implica que el cliente proveedor no tiene conocimiento de tal operación. Al vencimiento, brinda liquidez inmediata al desembolsarse el dinero en el mismo momento de efectuarse la operación sin esperar el vencimiento de las facturas. A la vista, el factor paga las facturas al momento de celebrar la operación. Con recurso, artículo 2 del numeral quinto del decreto 2669 del 2012. El factor no asume el riesgo de la cobranza de los créditos que se transfieran y el cedente o el endosante responden ante los posteriores adquirientes del título por la existencia y por el pago de las acreencias objeto de negociación. Sin recurso, artículo 2 del numeral sexto del decreto 2669 del 2012. El factor asume el riesgo de la cobranza de los créditos que adquiere y libera al cedente o al endosante de toda responsabilidad patrimonial relacionada con la solvencia del deudor o del pagador cedido. Buenas noches. Continuando con la exposición, continuamos con la naturaleza jurídica. Este es un contrato que su naturaleza jurídica es la cesión de derechos. Especialmente los contratos de factoring consisten en una venta de créditos perfeccionadas entre una empresa o un cliente y una entidad financiera. Continuamos. Bueno, características. Es un contrato consensual, bilateral, oneroso, formal, innominado, conmutativo, de trato sucesivo, de adhesión, normativo, intuitive persona, de empresa y comercial. Bueno, los mecanismos del contrato de factoring. Para este contrato, la entidad financiera o el factor se obliga a adquirir a todos los créditos que se originan en la empresa o cliente, asumiendo los riesgos de la imposibilidad de cobranza de dichos créditos. Se compromete a brindar una serie de servicios como asesoramiento técnico-administrativo a favor de la otra parte. Este varía según el contrato que se celebre. La otra parte contratante, o sea, la empresa, se obliga, qué pena, a transferir al factor todos los créditos que se originan en consecuencia de su giro. Es decir, que el contrato de factoring se puede distinguir entre las siguientes partes. Factor es la parte que se compromete a la adquisición de todos los créditos a sus titulares originales, asumiendo el riesgo de cobranza. El cliente, persona natural o jurídica, titular originario de los créditos, cuya venta constituye el objeto de la venta. Y los deudores cedidos o vendidos se encuentran como terceros ajenos a la celebración del contrato, pero con significativa importancia por su mecanismo de funcionamiento y aplicación. Buenas noches, compañeros. El tratamiento legislativo en el contrato de factoring, por ser prácticamente desconocido, no ha merecido una regulación jurídica propiamente. Sin embargo, este tiene gran difusión en el mercado, el cual brinda servicios de utilidad a las empresas comerciales y además constituir un productivo negocio para las entidades. Ventajas para el cliente: aumento de volumen de ventas, mayor liquidez, traslado de costos, traslado de riesgos, no compromete garantías reales, facilidad.
Ventajas para el factor, ampliación de variedad de servicios, comisión e intereses. Desventajas del contrato de factoring, un costo elevado, una exclusión y una sujeción. Muchas gracias, doctor. ¿Listo? ¿Hay preguntas? ¿Y ahí terminaron o falta algo? Profe, pues íbamos a El exponer contrato, como tal el contrato. No sé si queda tiempo. Lo pasamos mañana, ¿vale? Rapidito, Rodrigo, la pregunta. Para mañana, Doc. ¿Te parece? Si quieres de una vez. Bueno, ¿por qué? Bueno, no sé, de pronto fue que en el momento no escuché. ¿Por qué el contrato de factoring es un contrato de adhesión? Claro, la entidad es la que hace las preformas, toda esa cuestión, pero si yo, o sea, ese crédito también puede ser en VR o en pesos. No, porque el crédito va a ser sobre la facturación que haya hecho el cliente. el comerciante, que sería El aquí comerciante, sí. cliente, y este va a ser únicamente en peso. Ah, ya, perdón. Únicamente Listo. porque se habla de VR solo para el tema de vivienda. Para el tema de vivienda, sí, Y correcto. aquí Muchas es gracias. como digamos, cuando necesito liquidez así rápido el cliente, el comerciante, y el banco le presta, o la entidad financiera le presta a corto plazo. Este es un crédito a corto plazo. A diferencia de libre inversión o crédito de consumo, que sí ya es a mediano plazo, mediano y largo plazo. La diferencia es que aquí esto es a corto plazo, o sea, a menos de 6 meses. Gracias, muy gentil. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.